Muy buenas tardes, mis alumnos del cuarto medio B. Siempre es un agrado realizar clases enseñando la asignatura de filosofía en la medida de lo posible por medio de clases a distancia con olor a Zoom. ¿Qué podemos decir y señalar? Que la última clase estuvimos dando algunos ejemplos audiovisuales sobre la relevancia del valor de la filosofía en la sociedad contemporánea. Sin lugar a dudas, la filosofía es una disciplina que estudia, indaga la totalidad de lo existente, la totalidad de lo, disculpen, estudia e indaga la totalidad de lo existente a través del uso permanente de la razón. Lo más relevante en nuestra asignatura es el plantear o formular las preguntas suficientes y necesarias. ¿Correcto? Plantear la pregunta por el valor de la filosofía significa ante todo plantear las interrogantes las interrogantes que emergen de nuestra sociedad actual. Ciertamente hay diversas características que configuran nuestra sociedad actual. Vivimos sumidos en una sociedad de masas, del consumo, impregnados en la penetración permanente de las redes sociales virtuales. Además, vivimos condicionados por este proyecto de modernización capitalista implementado en Chile por la dictadura militar de Augusto Pinochet, que posteriormente fue, comillas, humanizado por los gobiernos democráticos de la Concertación, Nueva Mayoría, etcétera, etcétera, etcétera. Y actualmente vivimos en una situación extrema, cuyo nombre es pandemia global del COVID-19, que ha puesto en cuestión, entre paréntesis, todas aquellas verdades oficiales que uno tuvo o tenía absolutamente claro hasta el 15 de marzo del presente año. Luego del 15 de marzo del presente año, la incertidumbre pulula por nuestro presente cotidiano, lo cual significa que estamos impregnados de miedo, temor, incertidumbre, fragilidad ante la propagación del virus COVID-19, a partir de la cual pueden emerger preguntas muy pertinentes para la reflexión filosófica. Claramente, este puede ser el tiempo histórico para los filósofos en este contexto histórico-cultural en el cual estamos viviendo enclaustrados, encerrados y confinados, porque no sabemos mucho o prácticamente no sabemos nada del virus. Tengan siempre presente eso.
si no sabemos prácticamente nada del virus? ¿Qué significa desde desde un punto de vista filosófico? ¿Qué significa desde un punto de vista concreto o personal? Insisto en el punto, queridos estudiantes, son tiempos históricos complejos, enigmáticos y dotados de mucha incertidumbre. Y no sabemos mucho del virus. ¿Cómo logramos abrir camino? ¿Cómo logramos abrir camino de manera tal que nuestra salud emocional no sea perjudicada o que nuestra salud mental esté lo suficientemente saludable y bien cuidada? ¿Cómo podríamos lograr eso, queridos estudiantes? ¿Cómo podríamos lograr eso? Son preguntas pertinentes o plausibles que uno puede plantear o formular. Jóvenes, señoritas, caballeros, eso hay que tenerlo ante todo muy, muy presente. Chiquillos, no chiquillas. Entonces la pregunta por el valor de la filosofía en las sociedades contemporáneas es muy plausible de realizar. Muy plausible de realizar. Entonces a continuación voy a compartir un documento y un video breve respecto al valor de la filosofía. Caballeros, señoritas, presten atención, muchachos, muchachas. Gracias. Prestemos atención. Vamos a compartir. Así es. Vamos a compartir el siguiente ejemplo audiovisual. Atención, muchachos, primer ejemplo audiovisual. Que somos muy complicados, otros que no somos nada. Por muchos años han dicho que somos muy complicados, otros que no somos nada en esta vida, que simplemente nunca llegaremos a ninguna verdad, y también inútiles. Bueno, sí, podrían ser verdad todas esas cosas sobre nosotros, pero lo último, inútiles, no lo creo. La filosofía ha resuelto de muchas formas interrogantes que la ciencia en mucho tiempo no ha podido resolver. Y con esto no quiero decir que la ciencia no tenga el mismo o mucho más valor que la filosofía, solo que se puede decir que este último tiene un valor un poco más complejo de entender, ya que la ciencia hoy en día es más valorada por sus invenciones que por el estudio en sí. En cambio, con la filosofía pasa algo muy diferente. Al que le gusta y la ejerce, este tiene un efecto superior en todo aspecto de la vida de la persona. ¿Y por qué? Hoy te daré algunas razones. Empezamos. Libertad. Como sabemos, vivimos en un sistema en el cual todos nosotros como población estamos bajo régimen, respetando toda serie de conceptos morales y éticos y reglas que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestro desarrollo humano, conocimientos y verdades que hemos ido adquiriendo y por tanto, así como nosotros, todo el mundo.
Pero la filosofía nos impulsa a algo más, a pensar y a empezar a utilizar la razón. ¿Por qué tenemos todos que pensar que esta es la única verdad, como todos? Entonces, si ahora lo vemos por esa perspectiva, lo que comenzamos a hacer es a dudar, lo cual nos hace libres. Libre de aquello a lo que todos piensan. Pero tranquilo, no se trata de darle la contra a todos, sino de abrir más caminos a aquello a lo que el pensamiento del mundo ya había cerrado. De tal manera que comenzamos a obtener posibles respuestas que abren más nuestro entendimiento de todo. Así que es más un tema del placer por pensar. Pero, ¿y qué más? Entonces, cuando ya dejas de ser ese antiguo hombre conformista, de pronto empiezas a mirar todo de forma diferente. Ya no mucho lo tuyo, a tus propios deseos, sino que también los de los demás. Este es el estilo de vida que se lleva, uno que conlleva a que para ti la filosofía tenga ese gran valor al pensar, al proceso de llegar a la verdad, en aquella incertidumbre en la que nos deja la complejidad del universo. Y si es verdad que nunca sabremos cuándo daremos con la única verdad, lo que tenemos muy presente es en la importancia de seguir en el camino de la búsqueda de más verdades sobre nuestro infinito universo y existencia, cosas que van mucho más allá de una ciencia en sí y del propio intelecto humano. Así que, ¿de qué lado estás? Ya. Jóvenes, mujeres y jóvenes hombres, claramente acá hay un ejemplo audiovisual sobre el valor de la filosofía, cómo a partir de un proceso de un proceso personal de reflexión, poder, poder acceder a la verdad y ante todo plantearse las preguntas relativas a nuestra radical condición, a nuestro sentido último de la existencia humana en sociedad. Insisto en el punto respecto al valor de la filosofía que permite problematizar, poner en cuestión, poner entre paréntesis todas aquellas verdades oficiales establecidas por, por las sociedades actuales. Por lo tanto, la filosofía permite cambiar la mirada y usa a los grandes filósofos desde la antigüedad, los maestros griegos, Sócrates, Platón, Aristóteles, los filósofos medievales, los filósofos modernos y los filósofos contemporáneos para agrietar, fisurar, poner en cuestión esas verdades impuestas aparentemente infalibles e indubitables, que tras cierto análisis riguroso o planteamiento de determinadas preguntas, se pueden ver otras perspectivas u otras contingencias, queridos estudiantes, muchachos jóvenes. Continuemos. Ahora voy a compartir el documento número 8. Permiso. El documento número 8. Permiso. Entonces el documento número 8, ¿qué nos dice el documento? ¿Qué nos dice el documento número 8? Acá estás. Ya, presten atención acá. Tanto la guía 7 como guía número 8 no se envían ni entrega al profesor de especialidad. ¿Correcto? Por lo tanto, ustedes solamente en esta guía de autoaprendizaje deben leerla, releerla y desarrollar las actividades. Esta es la guía 7 de Filosofía Plan Común. Entonces, acá estamos en los nuevos contenidos, queridos estudiantes. Entonces, empezaré leyendo yo para posteriormente solicitar a algunos estudiantes que puedan leer conmigo. ¿Ya?
El filosofar es una tarea situada, condicionada por los contextos históricos culturales en donde se ha producido el saber filosófico. El filosofar es posible, como lo muestra la actitud de los clásicos del pensamiento filosófico, a partir de la recreación de la misma tradición. Desde esta actitud crítica es donde podemos ver cuál es el valor de la filosofía, pues precisamente la tarea y a la vez el valor de la filosofía es intentar otorgar a la vida una toma de conciencia radical en pos de seres humanos mejores. Según el filósofo alemán Martin Heidegger, la filosofía no puede refundirse en el hacer de otras disciplinas. Con otras disciplinas se refiere a las ciencias, a las matemáticas, entre otras. Lo propio de la filosofía es el pensar. Repito, lo propio de la filosofía es el pensar. En ello radica su acción. Imaginémonos una ciudadanía sin pensar, una universidad sin reflexión, una universidad sin filosofía. Pues, ¿qué mejor articulación y aporte a la estructura social que la racionalidad misma, que le asigna sentido a cada individuo y al quehacer de una colectividad? ¿Cómo podría hablarse de una sociedad libre, ausente de reflexión, autoexamen y conciencia? Bueno, acá indudablemente, muchachos, la acción, o sea, la acción misma de la filosofía radica en el pensar. Por cierto, es su gran valor. Y esa actividad propiamente humana del pensar, de hacer uso de la razón, implica en consecuencia un gran aporte a la estructura social de una determinada sociedad. ¿Ustedes se imaginan una ciudadanía sin pensar o una universidad sin reflexión? Queridos estudiantes, ¿se imaginan en un país determinado que gran parte de la ciudadanía no piense, no logre reflexionar a partir de lo que acontece enfrente suyo? ¿Cómo logramos solucionar eso? ¿O cómo logramos problematizar esa situación límite? Por ejemplo, chiquillos, ¿cómo logramos subsanar aquello? Por eso, frente al diluvio de conocimientos positivos y útiles, el valor de la filosofía no se ha resuelto nunca por la acumulación de argumentos a favor o en contra de una solución frente a algún problema, en los resultados patentes y evidentes o en el simple enciclopedismo o la actual intoxicación por exceso de información y no de comprensión. En utilidad inmediata no. Nótese que la filosofía no es sinónimo de utilidad inmediata. Claramente que no, chiquillos. Hacer filosofía es otra cosa. Requiere tiempo, silencio, trabajo y sin lugar a dudas, vocación. Una férrea vocación filosófica. Pues si no es así, como afirma el historiador británico Peter Burke, hablando críticamente de las formas de conocimiento en el presente, que podemos convertirnos, recordando la idea con la que iniciamos estas palabras hoy, fácilmente en gigantes de la información, pero también en enanos del conocimiento. Claramente la actividad propiamente humana de filosofar no puede radicarse necesariamente en la utilidad inmediata. Jóvenes. Por otro lado, este intelectual británico nos expresa claramente que no podemos ni debemos ser solamente gigantes de la información. ¿Qué quiso decir aquí el gigante? ¿Qué quiso decir acá este gran intelectual inglés? Muchachos, jóvenes, que corremos el peligro en la actualidad de ser meros gigantes de la información, pero enanos del conocimiento.
muchachos. ¿Qué quiso decir? ¿Sí? ¿Qué, qué quiso decir aquí el intelectual británico? Que podemos correr un real peligro en ser meros gigantes de la información, pero enanos del conocimiento. Caballeros, señoritas, ¿alguna pregunta, interrogante, reflexión sobre este párrafo? Ya asumiré que no hay dudas. Entonces, continuemos. Claramente, el tema central en la guía número 7 es cuál es el valor de la filosofía. ¿Cuál es el valor de la filosofía? En la cual se presentan tres pequeños textos. En primer lugar, el primer texto es el que a continuación leeremos. ¿Quién podría leer? Don Matías, ¿podría leer, por favor, algunos párrafos? Gracias. Sí, Usted me avisa. ¿Se escucha bien lo que estoy diciendo? sí, leo el texto 1. Sí, el texto número 1. Yo te digo dónde parar, pero por favor, texto número 1. Gracias. Ya. Puede empezar. No es lo mismo la verdad y la utilidad. Pero ¿cómo suspender la utilidad? ¿No es la utilidad algo esencial de las cosas? ¿Qué sería este paquete de papas fritas si no fue pensado de la categoría de utilidad? Mejor primero, lo compro. La papa frita es un alimento. Sirve para que nos alimentemos. Los alimentos sirven para que nuestros cuerpos sigan vivos. Y sin embargo, está claro que hemos dejado ya muchos pliegues conceptuales al reducir un producto del capitalismo el inventario al menú compuesto de proteínas. O dicho de otro modo, se podría pensar la alimentación desde otra perspectiva, sin la necesidad de que la comida deba tomar la forma de una papa frita, deba ser empaquetada de este modo, pero sobre todo debe ser algo accesible a aquel que le pueda comprar. Pero hay algo más. Entendemos que es una papa frita a partir de un rasgo suyo definitorio, su utilidad. La utilidad es un valor, no es la papa frita, no es la cosa misma. Las cosas entran en relación con los seres humanos a través de los valores. Nuestra cultura ha erigido en valor casi supremo, por lo menos naturalizado tanto el valor de utilidad que ya no lo percibimos como valor, como rasgo. Lo hacemos parte esencial de las cosas, suspender el valor de la utilidad, aunque sea desde el pensamiento. Poner entre paréntesis este rasgo, el pensar, el objeto, nos pone de frente con la cosa y nos obliga a buscarle otro sentido, otras perspectivas. Querido Matías, claramente aquí el filósofo argentino, porque es un filósofo argentino, está usando el ejemplo de unas papas fritas, que es un alimento que sirve para que uno pueda comer, pero lo relaciona estrechamente con la utilidad práctica, con la utilidad inmediata. ¿Qué te parece este párrafo? Me parece muy bueno porque me da a conocer de que cuando conocemos algo ya nos limitamos demasiado con lo que es. O sea, como que ya Claro, nos planteamos que solo sirve de algo y nada más, y le damos una utilidad y no lo cuestionamos. así es, y más interesante aún, cuando el personaje dice, claro, o sea el paquete de papa frita acaso se reduce a su simple utilidad inmediata para, para alimentar al cuerpo humano. No hay otra perspectiva u otro sentido que tenga el paquete de papa frita. La parte que dice entendemos qué es una papa frita entendemos qué es una papa frita a partir de un rasgo suyo definitorio, su utilidad, claro. La utilidad es su valor. Aquí el tipo está relacionando también el tema de la utilidad práctica e inmediata del paquete de papa frita con el capitalismo. ¿Te habrás dado cuenta? Con el capitalismo. Aquella cultura teleológica
que nos enseña que producir en serie, basado en la eficiencia, en lograr utilidad monetaria, ante todo en construir productos en serie, es lo único indispensable y relevante. No interesa en ese caso una reflexión filosófica. En ese aspecto, la papa frita claramente es un producto de consumo que permite alimentar al cuerpo humano. Por favor, Matías, el otro párrafo. Gracias. Yo leo el último. ¿Se puede operar? Sí, pues se puede operar. Ya. Se puede operar desde el desmontaje o para usar por primera vez un término difundido por Derrida. Se Es un puede operar. filósofo francés, Jacques Derrida. Jacques Derrida. Se puede operar desde la desconstrucción. Podemos desnaturalizar lo útil. Podemos entender que la utilidad no está invitada en la cosa de manera esencial. Pero entonces, ¿para qué sirve la filosofía? ¿Cuál es su utilidad? No cura enfermedades, no construye puentes, no diagrama un sistema de ventas, no trae la felicidad, no establece certezas, no facilita las cosas. Es interesante este párrafo porque, claro, o sea, aquí el colega argentino está diciendo lo mismo que el ejemplo visual. Claro, ¿para qué sirve la filosofía? ¿Cuál es su real utilidad? Claramente no cura enfermedades, no cura, por ejemplo, no cura el coronavirus, no construye puentes, ¿cierto? No genera, por ejemplo, no genera mayor ayuda monetaria a la clase media de nuestro país, no trae la felicidad, no establece certeza, no facilita las cosas. Entonces, ¿para qué sirve la filosofía? ¿Cuál es su utilidad? Sabemos ya cuál es la utilidad del paquete de papas fritas o del trozo de pizza, ¿cierto? Pero respecto a la filosofía, ¿cuál es su utilidad? A continuación, el último párrafo, y presten atención, queridos estudiantes. El trabajo filosófico consiste en un trabajo intelectual, a lo sumo dialógico. Dialógico es relativo al diálogo, para que no se asusten, donde se trata de producir desde el análisis crítico cierta impotencia en el funcionamiento de las cosas, cierta inoperancia, también se puede decir. Se interrumpe la obviedad del funcionamiento, se muestra que aquello que viene funcionando correctamente, o en principio sin fisuras, sin embargo, a partir de cierto descolocamiento de sus pilares, deja de funcionar, muestra sus contingencias o sus rarezas, su posibilidad de ser otra cosa, su posibilidad de ser otra manera. Darío, este apellido es demasiado Kuchen, Darío es Tag Srachber, demasiado Kuchen, es Tag Srachber. ¿Para qué sirve la filosofía? Pequeño tratado sobre la demolición. Interesante. A ver, niños, niñas. En primer lugar, el trabajo filosófico es un trabajo intelectual dialógico. En segundo lugar, implica un análisis crítico que genera cierta impotencia en el funcionamiento de las cosas. En tercer lugar, se interrumpe la verdad oficial de su funcionamiento o de la obviedad del funcionamiento. En cuarto lugar, ¿qué podríamos decir en cuarto lugar? Hay un descolocamiento de sus supuestos pilares fundamentales que lo hacen ser lo que son. Quinto lugar, emergen o se muestran la posibilidad de ser otra cosa o su posibilidad de ser de otra manera. ¿Quién genera eso? El trabajo filosófico o el trabajo filosófico, la reflexión filosófica o el filosofar permanente y constante acerca de la situación que puede vivir en ciertos momentos o situaciones la vida humana. La vida humana.
Entonces, claramente acá aquí el personaje argentino claramente realiza una distinción entre utilidad práctica e inmediata y la otra utilidad. Y además la filosofía como tal, según el autor, permite concebir el funcionamiento de las cosas de otra manera u de otra posibilidad. Queridos estudiantes. Queridos estudiantes. Sí. ¿Qué pasó, Anaís? Claro, su señal de internet es demasiado farmacia Mayoco. Sí, pues, Torreja. No se preocupe, no hay problema. Lo entiendo, Anaís. Tranquila. Entonces, el primer texto del autor argentino nos expresa claramente esa distinción del producto de consumo de un paquete de papas fritas cuya utilidad práctica e inmediata es servir para alimentar al cuerpo humano. Pero tal como señalaba Matías, como señalaba el autor, ¿por qué no mirar desde otra perspectiva o sentido ese producto de consumo llamado papa frita? Ese producto de consumo llamado papa frita, ¿hasta qué punto la reflexión práctica, condicionada al capitalismo, nos condiciona de modo tal que no nos permite trascender toda tiranía de lo cotidiano? Luego de poder cambiar la mirada a partir del ejemplo del paquete de papas fritas, emerge el trabajo filosófico, dialógico, o la reflexión filosófica a través del diálogo, que implica un análisis crítico y a su vez riguroso de desmontar aquella verdad oficial, de poner en cuestión o en entredicho lo obvio, porque lo obvio está convertido en algo infalible, indubitable, oficialmente verdadero. ¿Qué hace la filosofía? En tanto reflexión crítica de lo obvio, mirarlo de otra manera o de otra posibilidad. En consecuencia, emergen nuevas contingencias o nuevas posibilidades de sentido. Entonces, ahí el autor argentino se plantea cuál es la utilidad de la filosofía. ¿Para qué sirve la filosofía? Caballeros, ejemplo. Señoritas, jóvenes mujeres, jóvenes hombres del cuarto medio B. Si bien el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, fue la autoridad sanitaria que estaba a cargo de verbalizar, decir y comentar todo el proceso sanitario del COVID-19, además era muy polémico y controversial. Sin embargo, en una entrevista dice algo que me parece digno de ser narrado y reflexionado,
¿qué dice? Hace como un mes atrás, el exministro Jaime Mañalich dice, a partir de esta situación sanitaria de extrema gravedad, hacen falta los filósofos. A partir de la propagación del virus COVID-19, es el tiempo histórico de los filósofos. ¿Qué quiso decir? ¿Por qué dijo eso? ¿Qué se les ocurre, chiquillos? Muchachos, muchachas. Que sabe que no podemos depender de las verdades absolutas que teníamos. ¿Cómo, perdón? Que ya no podemos depender de las verdades absolutas que teníamos, de lo obvio. Ya. ¿Y cuáles serían, don Matías, las verdades oficiales durante estos últimos meses? Lo que se nos presenta en el día cotidiano, por ejemplo, uno puede llegar y creer lo que se le aparezca en noticias como Tele 13, o depender de cualquier página de Instagram o Facebook o de redes confiables, pero al cabo no podemos depender siempre de algo y decir, bueno, esto es lo que va a pasar y no va a cambiar, porque tenemos que aprender a, ¿cómo se llama? Mm, dejar de depender de lo obvio y empezar a mirar por qué está sucediendo todo esto. Porque la respuesta no te la va a dar el Tele 13 de decir que está pasando todo esto porque, no sé, porque tuvo que pasar. Tenemos que darnos, profundizar nosotros mismos. Muy buena observación o reflexión. Claramente los medios masivos de comunicación y los medios virtuales de comunicación juegan su propio juego verdadero para instruir, condicionar y pulir la opinión pública de Matías, de Patricia, de Alondra, de Alejandro, de Agustín, y ustedes no se dan cuenta, pero sucede y acontece. Entonces, caballeros, señoritas, si bien ha terminado la clase, está terminando. Recomendaciones. Por favor, logren imprimir la guía número 7 o bájenla. Está en Google Drive del colegio. Google Drive del colegio. Disculpen la pronunciación, mi inglés es Farmacia Mayoco. Es asquerosamente malo. Disculpen. Lean, relean, y la próxima semana espero terminar con la guía número 7, días mediante, y valoro la paciencia, la actitud, y lo único que pido que por favor participen más para hacer esta clase más dialógica, más polémica, controversial, más cujen, por favor. ¿Alguna pregunta, duda, interrogante? Ya, como decía un poeta místico español, el silencio eterno de Dios, para variar. Ya, último comentario doméstico. Jóvenes, escríbanme por interno o a mi correo electrónico aquellos estudiantes que aún adeudan la guía número 6, plan común y plan electivo. Espero enviar las evaluaciones de la guía 3 y 6 esta semana. Ya, caballeros, señoritas, sin hacer más comentarios, Juan Gabriel y Gustavo Cerati. Fue un agrado verlos y observarlos. Que estén bien y mis respetos. Abrazo. Cerati, adiós. Igualmente, Chao. profe. Chao, que profe. chao. Profe. Chao, que estén bien. Cuídense, que estén bien. Cuídense mucho.